una larga jornada de Semana Santa. También tuvimos invitados a alguien y le mandamos a hacer una taza al profesor David Galeano de parte del programa y queremos hacer entrega. Así que bienvenido, profesor David Galeano, esta es su taza. Ahora en este acto solemne le estamos haciendo la entrega de la taza oficial. Dice porque muchos piensan aún que usted es el protagonista de ese video. ¿Conoce? Sí, ya una vez me comentaste. Sí, y dice que es, ¿eh? No, hay un audio de una corata. No, ese no es ese video. Ah. No es ese video. ¿Cómo está, profe? Bien, bien. Un placer estar con ustedes. Algunas palabras que Sí, quedó absorto. Me quedé Anonadado. anonadado y muy agradecido sobre todo. Podríamos hacer un agradecimiento por el guaraní. SNPP Guarani. Me gusta la cocido. Por cierto, me molesta lo que la gente le diga tete al café. El tete no es café. No, tete es cocido. Cocido. Tete no es café, wow. Para mí que el tete es el cocido o el café con pan, ese que adentro, ese obu como sapo. Se llama cururu. Ese es cururu. El cururu. Vamos a poner allí el pan o la galleta. Obu, pero tiene que ser pan trincha. Cururú, pero era Es cierto. O el pancito también alguna vez. Ese es el mondongo y el pepe. Pero vos te dijeron cururú por el tiempo. Sí. Entonces era otra cosa. ¿Qué es el cururú? Y el cururú tiene más Oye, semejanza a otra cosa que... ¿Qué es el cururú? ¿Qué tiene Un más? sapo. Sapo. Ah, capaz pues mi huevo. Tipo cururú. Profe, te fuiste a... A Tañarate. a Tañarate. Antes, luego de hacer el comentario de Tañarate, muchísima gente, increíble que se acercaban, me saludaban y un saludo para ustedes. Que se ve y se ve. Y recuerdo en nombre de todos a una señora de nombre Rosmarie que nos atendió allí, muy amable, y nos contó que todos los días ella ve el programa, así es que junto con Rosmarie también que me dijo, añangare cotas de costar ese guanime, con antes ese guanime. Rosmarie hoy que te va a entender, Maite y Jorgeva, con como geman de Maite y su escuela de. A Wille. Profe, ¿no hiciste radio todavía? Sí. Te escucho con música de fondo, así que... Vos sabés que en algún momento, ya hace unos buenos años atrás, con un periodista que hacía también programas en Radio Caritas, me tocó acompañarle en Radio Nacional. Y era un programa que difundía música paraguaya, un poco de cuentos, poesía. Era una cuestión así muy entretenida. Profe, la vez pasada me estuve preguntando algo, capaz que vos tenés algún tipo de conocimiento. Estaba pasando, estaba viajando y en mi viaje me divagué así, dije, ¿cómo será que se popularizó tanto el uso del tatacuá? Porque si bien es un horno de barro que se hace en otros lugares, porque el horno de barro se utiliza, se popularizó en Paraguay y se usa para cocinar cosas ahí en Semana Santa. ¿Hay algún registro de cómo se inició? Si fue una familia, si los guaraníes ya usaban el barro. Es una tradición muy antigua, ya los nativos usaban eso para cocer sus alimentos. Ya lo que nosotros vemos hoy como una cuestión tan doméstica nuestra, que está en el día a día, tiene una tradición de origen muy antiguo. Ellos usaban ya el horno y siguen usando, ¿verdad? Para cocer sus Pero alimentos. no, ya, porque este tatacuá ya es moderno el que usamos ahora. Claro, acá es por medio ya entró ladrillo, que ya es algo preparado. Lo original, lo tradicional acá siempre fue lo que se llama el adobe, ¿verdad? El que todavía hasta ahora se hace en muchos lugares, que no tiene la consistencia de un ladrillo, que se hace de la tierra de barro directamente. Y eso es lo que se usaba, ¿verdad? Y finalmente hoy se sigue usando por aquello de que también en muchos lugares la energía eléctrica tardó mucho en llegar, ¿verdad? Entonces, inclusive el uso de la cocina de gas, o sea, que comúnmente compramos y tenemos, tampoco fue una cuestión que llegó masivamente. Siempre fue un tatacuá o de lo contrario la famosa hornalla que se hacía y con la gente poniendo leña. Con máximo carbón. Hasta ahora hay un proyecto del Estado que tienen este tipo de cocinas. Tiene un nombre de este proyecto que no recuerdo cuál es. Pero todavía son con las hornallas antiguas, pero ya tiene como una estructura, o sea, industrializaron ese formato de cocina y con las leñitas. Y ¿sabes que mi papá tiene su casa en Ayola, tiene su tatacuá y al lado tiene para como decir, meter la leña y tiene la base de hierro que vos destapas según el uso. ¿Sabe quién usa también? Guido Penayo. Sí, Guido Penayo usa en su... Y él inclusive en uno de sus videos
mismo hacía un tatacuá, ¿verdad? Que fue reponderado su tatacuá. Impresionante la manera en que él, la forma inclusive que él tomó, increíble. poniendo las asaderas para que más o menos él supiera en ese momento qué cantidad o qué dimensión tenía que tener. Ahora, una cuestión también importante es que cuando nosotros hablamos de lo que es más tradicional, todavía hasta ahora en muchos lugares, no hace falta ir muy lejos, la gente pone 3 piedras, ¿verdad? Allí abajo, y allí en el medio mete la leña, hace el fuego y normalmente del techo cuelga un alambre, y en el alambre se ubica después como una especie de gancho, ¿verdad? Se ubica la pava, se ubica la olla y queda colgada allí. Mi abuela usaba ese. Y bueno, y sobre 3 patas que eran o son en este caso hasta ahora se usa de piedra, allí se pone y allí se cuece lo que se Sería como un brasero casero. Sí, casero, pero repito, también allí otro elemento que interesante es lo que están aportando los braseros. En algún momento entra el brasero en la historia, porque estamos hablando de un elemento ya de metal, ¿verdad? Que tampoco fue una cuestión común. Antes no existía bolsa, gente. Yo que me iba a Carapeguá, Franco Isla, vos tenías que llevar tu canasta si vas a comprar algo. O sea, tú estás hablando que hace 25 años atrás puede ser... Esta bolsa de colores. No, la bolsa no era así tipo de compraban, no era un lujo así que tipo sacaba y te cargaban. No, vos llevabas, si tenías bolsa ya llevabas bolsa, si no llevabas canasta y te cargaban y muchas veces de mimbre o de tirí, que también se lleva a hacer. Hablando de Franco Isla, vos llegaste a conocer el tallí robusto, el más grande que está allí. ¿El de Carapeguá? De Carapeguá. No, la vez pasada he visto uno imponente, conozco el de Ayola, que es algo de Tatané, puede ser Tatané, que tiene más de 100 años. Y conozco después el de Stronger, el Apache de Stronger. El que está yendo a... Eso está en... Porque hoy en día Juan León Mallorquín te Carendi. Sí. Pero el que yo te digo, justamente llegando a Franco Isla, esa zona es una zona muy especial. Allí pues está el lago Ipoá, ¿verdad? Y en el lago hay una isla que la gente conoce, una de otras más que hay, que se conoce con el nombre de Mosito Isla. Es una isla que se formó con caracoles. Uno va y encuentra la isla de caracol, o de caracoles, perdón. Y entonces, como en ese lugar habitaba, ya hoy seguramente no tanto como antes, los, digamos, cachorros de tigre. Y a eso la gente del lugar le dio el nombre de Mosito. Mositos son los yaguaretés que abundaban en el lugar. Y hasta ahora allí hay gente viviendo y cuando tienen que venir a la escuela, ¿verdad? De la isla a la parte, digamos, de tierra, usan un implemento, llamémosle una embarcación, ¿verdad? Que se hace cortando un árbol, un rollo, por dentro se hace todo un trabajo artesanal, claro, y se quita lo que está adentro y queda una cosa cuadrada. Y eso la gente llama cachiveo. Y para desplazarse se usa una tacuara larga, entonces se mueve bien. Tipo Venecia. Sí, pero es una cosa increíble, que parado la gente, eso en un movimiento falso no va adentro, ¿verdad? Con el agua. Sí, y una cosa redonda, y se mueven con eso y vienen, van a la isla y pasan acá. ¿Qué kilómetro lo del lago Ipoá? ¿Viste que el lago Ipoá es propiedad privada? Sí. No están queriendo dejar. Le está pasando lo que está pasando No, en Salto Salto, Cristal. No, Salto Cristal, lago Ipoá. Dice que se fueron y compraron todo lo que es el terreno del lago Ipoá con el monstruo y todo el agua ahí incluido. Sí. Y que pasa mucho con los pueblos originarios también. Que está pasando muchísimo. O sea, Pero la también gente que compre todo. compra tierra y con la gente del pueblo originario adentro. Cuando hay una ley que dice que las tierras son del pueblo originario, es una locura lo que está pasando. Y también, por ejemplo, si vos te querés ir a Salto Cristal, podés llegar por el cauce del arroyo. O sea, en teoría, esta gente que son dueños de esa propiedad tienen que dejar como un tapepoí para poder ingresar hasta la cosa que no lo hacen. Hermoso que está pasando con nuestros recursos naturales. Ahí, Contigo, profe. completo el dato, llegando a que también tiene algo extraordinario el paisaje, y cuando uno toma una bajada allí y comienza a subir, uno ve el borde del lago allá arriba, una cosa tremenda, ¿verdad? Y yendo un poco más al costado, uno se va a encontrar, una vez fuimos, me comprometo para la siguiente, lastimosamente ni siquiera pensé en este tema, pero 13 personas agarradas de la mano, 13. Y entre 13 que tuvimos que traer a alguien de afuera que no era del grupo que fuimos, entonces con ellos alrededor de este árbol. Para abrazar el árbol. El árbol, abrazamos entre 13, es enorme, tiene más de 500 años, dicen algunos. Un coloso. Y es una planta de tallí. Es un coloso. Es un coloso. Y habrá ganado, ya voy a buscar Lastimosamente,
en Franco Isla, sí, sería esa parte de Franco Isla, zona del lago de Poá, el territorio de Carapeguá, el apacho más antiguo que está allí. Y ese, lastimosamente, hoy le tomó el famoso cupiquí, ¿verdad? Sí, pero terrible. Lastimosamente, en parte ya el árbol ya no es lo suficientemente fuerte porque ya está consumido por los bichitos. a poco. Bueno, y hablando de lo otro que estabas diciendo, lo de que en el caso de que los indígenas son vendidos con sus propiedades, también una vez se dio ese caso con una ciudad, un pueblo del Paraguay, que es Coronel Martínez. Sí, se lo vendió el pueblo entero. Sí, y el pueblo estaba en una propiedad privada. Sí. Ya con el tiempo apareció alguien y dijo, esto es mío. Sí. Y resulta que toda la ciudad estaba en una propiedad ajena, ¿verdad? Es una cuestión verídica, no sé en qué habrá terminado, pero finalmente... Acá pasada tenemos en Argentina incluso una vez se hizo una película, sí, donde supuestamente vinieron a comprar un territorio, había un pueblo indígena ahí, o sea, una colonia, ¿verdad? Y a todos le sacaron, donde tenían el río para cazar, entonces le sacan y le ponen al borde de la ruta. Y ponen una caseta con 2 guardias para que nadie entre. Entraba, le pegaron un tiro, porque estaba inspirada en los años 60 esta película. Y la primera película es genial porque 2 chicas de la colonia le seducen, le emborrachan a los guardias, prenden fuego la caseta y entran a invadir la tierra. Pero es una forma de mostrar una realidad que pasaba muchísimo en los años 50 y 60, cuando la gente, como decía recién el profe, un pueblo se ponía a comprar con la habitante adentro. Comprar y votar es propiedad privada. Voy a leer un poquitito acá. La gente está preguntando por qué Fabi está tan callada. Algunos dicen que no cerró su garrafa y se quedó pensando en eso. Otro que se quedó la carne entre sus dientes. Otro que se atragantó con pollo. Preguntarle al profe, es cierto que tobatí significa caras blancas, dice. No, tobatí es un tipo de arcilla. Tiene blanco, es una arcilla blanca, que es diferente al ñancú. Mucho tobatí nosotros se utiliza en la zona de Itá, por ejemplo. La famosa artesana de América, doña Rosa Brites, toda la vida hizo todas las imágenes, esa especie de cantarillas y otras que ella llegaba a hacer, eran de arcilla negra. Y es de monotí, y dicen que es una arcilla que rápidamente se endurece cuando entra en contacto con el sol, ¿verdad? No hace falta precisamente que como en la arcilla negra se tenga que meter al horno. Está, de por sí más o menos con un cierto tiempo toma esa rigidez y era abundante. No olvidemos que el caso de Tomatí se mudó, el nombre antiguo se refiere a Tomatini, el arroyo que está ya en el límite de cordillera con San Pedro. Uno va por esta ruta 3 y donde está el letrero de entrada a San Pedro, allí dice arroyo Tomatini. Y de allí migró y quedó donde actualmente se encuentra. Y Tomatini es el nombre concretamente de un tipo de arcilla. Acá están diciendo, Dave lo que conoce es golosos, dicen acá. También, los golosos de la tierra. Yo pensé que decía ese local gastronómico. Fabi cuando quiere dormir pestañea de seguido para aguantarse, dice la burra el Boejara. Fabi está pensando si tomar su pastilla al día después, dice... Eso sí es más fuerte. Chicos, cuando hablo, bueno, me callo. Me queda gusto escuchar al profe. Y no, yo estoy aprendiendo. Otra consulta que tengo. Alejandro, cuando yo hablo de... Ay, guapa. Y yo para aprender así me callo. No, por eso te traemos ya así una invitada especial para vos. Ayer fue tu espacio. Y por eso yo no estoy hablando ahora, aunque yo sepa de lo que el profe está hablando, me callo. Yo me callo. Qué lindo sos Doro, dicen acá. Profe, ¿y el cocido tiene algún conocimiento de dónde? Porque no conozco yo, si viene una infusión, se puede decir, ¿verdad? Una infusión. Se mezcla el azúcar y el azúcar entró muchísimo después. Claro, de hecho todo lo que tiene que ver con el uso de la yerba mate es tradicional acá antes de la llegada de los conquistadores. De hecho también el consumo del tereré, ¿verdad? Lo que ya consumimos con hielo y en jarra y en termo ya es una cuestión de ahora. Pero tradicionalmente los indígenas siempre usaron y conocieron el porongo. Y en eso normalmente suelen cargar el agua. Es como una especie de caramañola, como le dice la gente, que uno le carga y el agua es normalmente fresca, el agua de las nacientes, de los arroyos, ¿verdad? Y eso se carga el porongo. Sí, se carga. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Así como los bolivianos con la coca, ¿verdad? Acá era muy de costumbre a la gente el conocimiento de ese entorno y en el entorno la presencia de la hierba.
ellos llegaron a no como ahora, así molida como conocemos, sino que estrujaban las hojas y metían dentro del agua. Con el tiempo de lo que fue el agua natural o el agua fresca, en tiempos de invierno, en tiempos de frío, trataban de consumir eso, pero caliente. No tan caliente como hoy en día, ¿verdad? Pero de allí viene. ¿Y qué es lo que con el tiempo se le agregó? Y se le agregaron nuevos elementos como el caso del azúcar. Y el azúcar industrializado no era de acá. Eso era una Permiso. cuestión de Adelante, tenemos algo. Adelante. ¡Qué churro! ¡Qué churro! Ahí está. Gracias, Andy, boludo. Te agradezco muchísimo. Vos sabés que gracias a tu ojo, Gessel. Te amo. ¡Ey! Te amo. Tu show está roto, dicen. ¿Cierto yo? Mentira. Está roto, dice. Hola. Mentira. Salió bien. Un ratito nomás voy a dejar, tenemos Sí, que sí. parar. Gracias, Café, te amo. No. Pío, ¿Cómo vas a leer? ¿Cómo ¿Cómo vas vas a a leer leer? tu mención? No, espera, ¿cómo vas a leer, mami? Dale, leemos. A la pinta, lee. Che, Karim. Lee. Karim, afloja un poco. Lee. A ver un poco que hay adentro. Hay pollo frito. Uf. A la chica de verdad le gusta el pollo frito. Atención a los amantes del sabor, llegó el nuevo sándwich Kentucky Gourmet especial de KFC, una explosión de sabor que te va a encantar. Un brioche suave con filete extra grande, con triple apanado, crispy, rúcula fresca, tomate cherry, queso mozzarella y una salsa especial que es puro placer. Probalo ya en su versión de combo o individual, habilitado en todos los canales de venta. Pedilo al 689-6000 o búscalo en tu local KFC más cercano, Kentucky Gourmet, especial de KFC para chuparse los dedos. Ustedes no me van a creer, pero antes de llegar acá comí. ¿Pero qué? Sí. No era tan grande como esta, pero ¿Pero ya comiste? cerca de la mitad, sí. Profe, la vez pasada estaban preparando borí y me comentaron que el borí antes no era redondo. Era Que el cuadrado. borí era, no, que así nomás se Sí, hacía. sí. Y por eso que en algunos casos la gente que prepara borí prepara el alargado. Sí. ¿Verdad? Y Después no me dice, haya Así que yo fui, Sí, yo sí, fui. ya un poquito más Se popularizó el redondo bien hecho el bodoque, pero antes era así, va a agarrar la masa. Así como sale el Y eso que se le dice el borí también. Así, por eso el borí, porque boripa. Ahí está. No se ve el que va de tu Interesante. No Es era. interesante son interesantes los aportes de quienes... Sí, siempre. Muy interesante. Eh, Hay ¿cómo que dice? felicitarle a la gente. Yo a vos te voy a invitar. ¿Cómo no? No hay problema. Yo te quería comí. Pero voy a... Porque Alejandro, a esto no me sí, puedo... por el Jaupa, no me puedo negar a esto yo, así es que... Come, profe. Acá Come están más. diciendo, Ya, era así, muy amable. pero guasuchururú sería Azul, pollo chiribí, frito. pollo frito, exactamente. Profe, ¿vos crees en el monstruo del Oipoa y esas cosas? Las historias que existen son, pero Maravillosas tremendas. son. Sí. Pero hasta el momento hay una cuestión que nunca jamás se llegó a definir, es la profundidad del lago. ¿En serio? Y dicen que allí está la parte misteriosa, los pescados del lago de Poá tienen otro sabor. Y la gente que está allí en la zona normalmente dice que bueno, todos los peces en realidad, pero la gente que va a pescar allí a los pescados le quitan acá del costado, sería el costado, una tira de color, es como un nervio, ¿verdad? Y de arriba abajo, sí, la gente le corta eso para sacarle el famoso puitipú que le dice la gente, ¿verdad? El de allí. Es como Dicen los que tiene- camarones que tienen a los costaditos que tenés acá. Así mismo. Y esto dicen ellos de que es por la característica, porque hasta los peces que están en el lago, según la gente que conoce, son diferentes a lo que tradicionalmente nosotros conocemos por No se sabe acá. profundidad. No, hasta ahora nadie. Es como el famoso ojo de mar este que Tampoco se sabe profundidad. tampoco hasta Y ahora. Ojo de Mar tiene una fauna y una flora bastante interesante también ahí. Sí, y lo otro que no tenemos que perder de vista con respecto al lago de Poá, que es el lago más grande que tenemos acá en el Paraguay, comparado con el lago de Pacaraí, no sé, son como 10 veces más grande que el lago de Toma Pacaraí. nomás, profe, ya un poquito de chat. Toca tres departamentos. Hay Lo otro. que quería ver si podemos ver una parte del video que traje de Tañarante. Adelante. Y de paso comentamos. Ya, ya, mi. Opinión comentada. Ujú. Adelante, por favor. Vamos. Adelante. Están todos comiendo pollo también en control. Sí, podemos seguir hablando. Podemos ver, no. Yo creo en el monstruo del Oipoa. Oh, Karim. Más que nunca no sale el video. Métele. Karim Maceo se nota a quién le quiere más. Ah, eso viene porque vosotros me han criado, amigo. No comí. Ya no, Ahí va. está riquísimo. Este fue el año. Estas son las palabras
Pepú, mientras la oración y el silencio se unían, le sentían a Pepú. Y estoy seguro de que ustedes también lo sienten. ¿Vos te fuiste, profe? Sí, eso yo grabé. ¿Qué? Vale, tenés Corán. Por eso, de esta organización y desde lo más profundo del corazón de mi familia, queremos agradecer a todos los que nos vieron ayer, hoy y a lo largo de estos años. Hacer parte del camino de fe y tradición. Hoy se cumplen 33 años de aquel inicio de la Semana Santa en Pañalandén. Esta es una edición muy especial, porque es la primera vez que no contamos con la presencia física de Coqui Ruiz, mi papá. Como familia, tomamos la decisión de seguir adelante con esta celebración en su honor, como un homenaje a quien dedicó su vida a rescatar los valores más profundos de esta tradición. Esta fue la edición que más gente tuvo. ¿En serio? En esta edición sin Coqui Ruiz. La más numerosa concurrencia. Esta es la edición número 33. Hasta la edición 32 tuvo Coqui en esta. Yo creo que se popularizó hace cuestión de 10 años por ahí realmente, profesor. Creo que antes era algo más... A lo mejor más reservado, más, digamos, más de más la de la zona. Después se empezó a popularizar con el camino de vela y todo eso. Yo llegué a ver y la gente empezó a ir. Pero me alegra que los familiares agarraron un trabajo que no es fácil. No, mantener Mantener esto va a ser esto. difícil. En este primer año quizás, Sí. o sea, de verdad ojalá se mantenga este Quiero en arrastre. todo caso agregarle que la organización fue perfecta. No hubo nada que cuestionarle. Todo en tiempo, todo en forma. La gente que fue, porque imagínense ustedes 30.000 personas y un poco más grande, comportándose de una manera extraordinaria. Justo, ¿verdad? Que comportarse con Pero esa increíble. civilización y poder disfrutar A de la- yo llegué más o menos tipo 5 de la tarde y esto siempre empieza cuando oscurece. Ahí está la otra parte. tipo Esto a las es- 7 de la tarde. Yo cuando vi las historias, 7 de la tarde estaban Así haciendo mismo. como el camino de las velas recién. Bueno, y esta es la llegada de la famosa imagen de la Virgen Dolorosa de los Dolores, que venía de más o menos 4 kilómetros adentro, donde está Tañarandí propiamente. Como Pini. Y que eso, para que llegue allí, donde se hicieron, se hizo el camino, el famoso Ibagarapé, el camino al cielo, con las famosas candelas estas que se hacen de la Pepú, ¿verdad? Y ellos estaban llegando a esta hora con el canto de los estacioneros, ¿verdad? Varios grupos de estacioneros acompañaron la imagen de la Virgen, se le dio entrada en el predio, lo que se llama la barraca, y allí en el predio hay una especie de laguna. Dentro de esa laguna se puso la cruz y la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Llegó el momento en que se hizo el descenso de la imagen y allí se lleva la imagen de Jesucristo y se le pone frente a la madre. Y es lo que tradicionalmente la gente llama Tupacino Haití, el encuentro con la Virgen. Y todo eso termina en ese momento cuando se produce esa imagen simbólica, ¿verdad? Bueno, y se dan cuenta ustedes, todo el mundo con teléfono, de todo había allí, ¿verdad? Un clima Un ambiente agradabilísimo. así tranquilo, familiero. Absolutamente. Yo recorrí al terminar y la cantidad de ómnibus, gente que fue con ómnibus, digamos así, tipo turismo. La ciudad estaba prácticamente abarrotada de vehículos. Todos los comercios, sobre todo de venta de alimentos. La gente que fue... Siento que fue te bastante- quedaste con un cuidacoche ahí. No, por suerte no. Pero no, había. ¿En serio? Ah, Sí, no, sí, no, no, le cuento que yo llegué a ver. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuestan? Entre 70 y 100 mil guaraníes. No, ¿cómo te van a cobrar? En San Bernardino cobraban 100 mil. No, tan loco. Sí, en serio. En este caso, inclusive, ¿En serio? varias de las viviendas que estaban allí al costado, porque realmente la zona estaba cubierta, las veredas estaban todas cubiertas. ¿Qué hicieron algunos? Me di cuenta que abrieron el patio y comenzaron a cobrar. Claro, y el baño también cobran. También, Para el baño. también. Pero de todas maneras, hablando más y pronto y rápido, algo que le vino bien a todo el mundo, ¿verdad? Una inyección capital para la ciudad. Fundamentalmente eso, ¿verdad? Y que quedó en este caso también demostrado que no solamente allí, sino que todas las ciudades vecinas, porque
tanto a la ida como a la venida, era inevitable pasar por San Juan Bautista sin comer batiburrillo o el famoso chorizo misionero. Sí. San Juanino dice que quiere que se diga, porque después se enojaron ya por el mismo misionero y dijo, San Juanino. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Uno tuviste una guerra también. Con los No, obetenses. una vez vinieron acá para promocionar el tema del chorizo sanjuanino y dijimos chorizo misionero. Y dice no, y dijeron es chorizo sanjuanino. Y entonces, bueno, para tener en cuenta. Los trapitos lo más rápido, es el programa está a 15.000, dicen acá. Y sí, lo que pasa es que tienen que aprovechar, se aprovechan normalmente el tipo de fecha y ya sabemos que todo es más caro. En todo fue más caro, gaseosa, agua y todo, pero dentro de todo tampoco fue una exageración, ¿verdad? Eran precios relativos. Por ejemplo, la silla esa, la chiquita, que uno compraba en 25.000 guaraníes, ¿verdad? Y todo el mundo, como era un espacio abierto, No tenía donde sentarse. El que ya sabía llevó, qué sé yo, una silla portátil, ¿verdad? Butaquitas, y los que no compraban allí. Pero 25 está bien, todavía para una silla. No, por eso digo, lo que quiero significar es que al final no faltó nada, ¿verdad? Todo lo que la gente más o menos podía necesitar para estar allí, todo. Y lo otro, la forma, yo rescato mucho el comportamiento de todo, porque no hubo ningún tipo de atropello. Ese uno va al estadio, a un partido de fútbol, no estoy con esto diciendo que va a ocurrir eso todo el tiempo, pero cuando ocurre, es una cuestión que molesta, sobre todo cuando uno va con criaturas o con gente de más edad. Y hubo de todo allí, hubo niños, jóvenes, adultos, ancianos, uno vio de todo. En mi caso yo vi de todo allí y mucha emoción. El aplauso para cada momento que se iba viviendo era constante de parte de la gente. Creo que me preocupa nomás tu pollo ahí, ¿qué traes hacia acá? No, estoy guardando cuidadosamente, creo que no se nota. Es demasiado educado. Un esfuerzo cinematográfico. Algo más para agregar, profe, antes de irnos. Y bueno, rescatar eso, felicitarle a los hijos de Coqui Ruiz por esta iniciativa, ¿verdad? Creo que tiene la misma madera que su padre y que esto que empezó Coqui Ruiz fue una revolución cultural. Hoy en día se habla de esto, gracias a él se recuperaron muchísimos grupos de estacioneros que prácticamente estaban desapareciendo. Con él se volvieron a recuperar. Solamente en el primer encuentro que él había hecho 30 años atrás, 60 grupos de estacioneros se reunieron cuando eso en Tañarandí. Fue como el marcado de una nueva era, sí. Y otras personas que también tuvieron las ganas de que esto perdurara, se juntaron, se fusionaron. Una versión 2.0. Así mismo. Y ojalá que esto también viene asumido por la comunidad misma de Tañarandí, que asumió ese compromiso histórico con Coqui Ruiz, mismo San Ignacio como municipio, y yo creo que en general el Paraguay siempre es beneficiado con esto, porque esta imagen se proyectó al mundo, y allí estaban estas imágenes que había hecho Coqui Ruiz, sobre todo la de Chiquitunga, donde él había pedido 60.000 rosarios, son los que uno ve en esa imagen. Parece que eso está pintado, pero en realidad son rosarios. Incluso la imagen ahí creo que de San Roque es la que tuvo cuando vino el Papa. Así mismo, y eso se hicieron con frutos. Ahí hay de por medio, qué sé yo, anda ahí, coco, se tuvo cuando vino el Papa. El cocotero, le digo, los cocos donde la gente inclusive llegó a escribir familia tal, fulano de tal, y eso pues, yo creo que lo importante de Coqui es que finalmente hizo y valió la pena un tipo de arte participativo. Él decía en algún momento que cuando él intentó hacer arte por su cuenta, él siempre tenía gente que se acercaba y le preguntaba, ¿qué es esto? Y no, él tenía que explicarle uno a uno, pero cuando después decidió hacer en forma colectiva, él decía, ya no existió la posibilidad de que yo tenga que explicarle a uno, ya la gente sabía, era gente que trabajó, gente que construyó esto y gente que por sí misma cada uno podía contar qué era esa obra de arte que entre todos construimos, decía. Genial, gracias profe por tu visita. Al contrario. Tengo una pregunta. Sí. Profe, ¿vos cuando te cepillas, salpicas el espejo? No. Es el hombre perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la semana que viene.